Somos el equipo de balances de materia y energía del grupo 3401 de la carrera de Ingeniería Química. Vamos a realizar un balance de energía en una destilación y condensación. El problema dice: se requiere destilar 1000 kilogramos por hora de una mezcla compuesta de 40% de benceno, 60% de tolueno, utilizando una columna de destilación de la cual por el domo se obtiene un vapor a 98 grados centígrados que contiene benceno y tolueno. Este vapor se condensa a una temperatura de 90 grados centígrados utilizando un condensador que usa agua 20 grados centígrados y sale del equipo a 50 grados centígrados. En el fondo de la columna se obtiene un residuo líquido a 98 grados centígrados que contiene benceno y tolueno. Para proveer de calor a la columna se emplea un vapor a 110 grados centígrados, el cual condensa y sale a la misma temperatura. Determinar lo siguiente: A. La cantidad de vapor requerido para esta operación. B. La cantidad de agua requerida para este condensador. Tenemos lo que es nuestro sistema. En la corriente 1 tenemos un flujo másico de 1000 kilogramos por hora, una fracción másica del benceno de 0.4, una fracción másica de tolueno de 0.6 y una temperatura de 25 grados centígrados. En la corriente 2 desconocemos todos los datos menos la temperatura, que es de 98 grados centígrados. En la corriente 3 desconocemos todos los datos menos la temperatura, que es 98 grados centígrados. En la corriente 4 desconocemos todos los datos menos la temperatura, que es 90 grados centígrados. En la corriente 5 desconocemos todos los datos menos la temperatura, que es 110 grados centígrados. En la corriente 6 desconocemos el dato del flujo menos la temperatura, que es 110 grados centígrados. Y en la corriente 7 no tenemos el dato del flujo y tenemos el dato de la temperatura, que es 110 grados centígrados. Y en la corriente 8 tampoco tenemos el dato del flujo y tenemos el dato de la temperatura, que es 110 grados centígrados. El balance de energía en la columna es flujo másico multiplicado por la entalpía de la corriente 1 más el flujo másico de la corriente 5 multiplicado por la entalpía de la corriente 5 más el calor, que va a ser igual a el flujo másico de la corriente 2 multiplicado por la entalpía 2 más el flujo másico de la corriente 3 multiplicado por la entalpía 3 más el flujo másico de la corriente 6 multiplicado por la entalpía 6. Tenemos el diagrama de equilibrio del benceno-tolueno, donde vamos a obtener nuestros datos. Tenemos que en fase líquida la fracción en la corriente 3 del benceno va a ser igual a 0.31 y la fracción de la corriente 3 de tolueno va a ser 0.69. Tenemos que en base vapor la fracción en la corriente 2 del benceno va a ser 0.51 y la fracción en la corriente 2 del tolueno va a ser 0.49. Tenemos el calor específico del benceno, que va a ser igual a 33.15 kilocalorías sobre kilogramo mol por grado centígrado, y la capacidad calorífica del tolueno va a ser igual a 40.48 kilocalorías sobre kilogramo mol por grado centígrado. Tenemos lo que es el calor latente. El calor latente del benceno va a ser igual a 7359 kilocalorías por kilogramo mol y el calor latente del tolueno va a ser igual a 8064 kilocalorías por kilogramo mol. Tenemos las fórmulas que ocuparemos para realizar las operaciones. Tenemos que la entalpía va a ser igual a el calor específico por la temperatura menos la temperatura de referencia. La fracción molar va a ser igual a kilomol I sobre kilomol total. Tenemos nuestro balance de masa en la columna, que va a ser igual a el flujo 1 igual a el flujo 2 más el flujo 3. El balance por componente de masa en la columna, en el caso del benceno, va a ser igual a el flujo 1 multiplicado por la fracción del benceno
en la corriente 1 igual a el flujo 2 por la fracción del benceno en la corriente 2 más el flujo 3 por la fracción en la corriente 3 del benceno. En el caso del tolueno va a ser igual a el flujo de la corriente 1 por la fracción de la corriente 1 del tolueno igual a el flujo de la corriente 2 por la fracción en la corriente 2 del tolueno más el flujo de la corriente 3 por la fracción del tolueno en la corriente 3. El balance de energía en el condensador va a ser igual a el flujo másico de la corriente 2 multiplicado por la entalpía 2 más el flujo másico de la corriente 7 multiplicado por la entalpía 7 más el calor igual a el flujo másico de la corriente 4 por la entalpía de la corriente 4 más el flujo másico de la corriente 8 por la entalpía de la corriente 8. Y el balance general de masa en el condensador va a ser igual a el flujo molar de la corriente 7 igual a el flujo molar de la corriente 8. Los factores de conversión que vamos a utilizar serán una kilocaloría igual a 3.9683 BTUs, una libra que se va a ser igual a 0.4535 kilogramos, un kilogramo que va a ser igual a 1000 gramos y un grado centígrado que va a ser igual a 33.8 Fahrenheit. Vamos a pasar a lo que es a nuestra hoja de Excel. Vamos a poner lo que es nuestro sistema. Vamos a poner los datos de la corriente 1, los datos de la corriente 2, los datos de la corriente 3, los datos de la corriente 4, los datos de la corriente 5, los datos de la corriente 6 y los datos de la corriente 7 y los datos de la corriente 8. Vamos a insertar nuestro cuadro de balance de energía en la columna, nuestro cuadro de balance general de masa en la columna y nuestro cuadro de balance general de energía en el condensador. Vamos a proceder a hacer el balance. Vamos a transformar el flujo de la corriente 1 a un flujo molar. Vamos a ocupar el peso molecular de los componentes de la corriente, que serían el benceno y el tolueno. Vamos a multiplicar el flujo másico de la corriente 1 entre las fracciones de los componentes, que serían 1000 por 0.4, que es la fracción del benceno. Y para el tolueno vamos a multiplicar 1000 por 0.6, que va a dar un resultado de 600. Ahora, para convertir esto a kilomoles vamos a dividir, en el caso del benceno vamos a dividir el 400 entre su peso molecular, que es 78. Vamos a obtener un resultado de 5.12, y en el caso del tolueno vamos a dividir 600 entre su peso molecular, que es 93, obteniendo un resultado de 6.45. Para obtener el valor del flujo molar 1 se van a sumar estas dos cantidades, obteniendo un resultado de 11.57. Ahora, para sacar la fracción molar del benceno vamos a dividir el 5.12 entre nuestro total, que es 11.57, obteniendo un valor de 0.44. Y en el caso del tolueno vamos a dividir el 6.45 sobre el total, que es 11.57, obteniendo un valor de 0.5517, obteniendo un valor de 0.5571. Para resolver nuestro balance de masa, como tenemos un sistema de 2×2, lo vamos a resolver con una matriz inversa.
Seleccionamos 4 casillas en blanco, nos pasamos a insertar función, damos a aceptar, seleccionamos los datos, control shift enter. Seleccionamos otras 2 casillas en blanco, nos vamos a función, ahora vamos a utilizar la función multiplicación de matrices, seleccionamos nuestros datos, seleccionamos nuestros datos obtenidos de la matriz inversa y la multiplicación del flujo, control shift enter. Resolviendo la multiplicación de matrices vamos a obtener un resultado de, en el flujo de la corriente 2, 7.69 y en el flujo de la corriente 3, 3.88. Vamos a realizar las diferencias de temperatura. Vamos a calcular el calor específico de la corriente 1, que va a ser igual a el calor específico promedio de la corriente 1 del benceno multiplicado por la fracción del benceno más el calor específico promedio del tolueno multiplicado por la fracción del tolueno. Esto nos va a dar un resultado de 37.23. Para el calor específico de la corriente 2 va a ser igual a el calor específico promedio del benceno multiplicado por la fracción de la corriente 2 más el calor específico del tolueno por la fracción del tolueno en la corriente 2, que es 0.49, obteniendo un resultado de 36.74. Para calcular el calor específico de la corriente 3 va a ser igual a el Cp promedio del benceno multiplicado por la fracción en la corriente 3 de benceno, que es 0.31, más el calor específico del tolueno multiplicado por la fracción del tolueno en la corriente 3, que es 0.69,
y esto nos va a dar un resultado de 38.20. Para calcular el calor específico de la corriente 4 va a ser igual a, y ahora vamos a calcular las entalpías. Vamos en la entalpía 1 vamos a multiplicar la capacidad calorífica obtenida por la diferencia de temperaturas, obteniendo que es 0. Antes de calcular las entalpías vamos a calcular el calor latente promedio. Para cambiarle las unidades a la entalpía 5, que es de vapor saturado y es igual a 1157 BTU sobre libras, vamos a utilizar un factor de conversión que nos dará unidades igual a kilocalorías sobre kilogramo. Esto va a ser igual a obteniendo un resultado en la entalpía 5 de 642.90. Y para H6, que es 198.25 entre 3.96 por 0.4535, que nos dará un valor de 110.16. Ahora vamos a sacar el flujo de la corriente 5 y de la corriente 6, que va a ser igual a el flujo de la corriente 2 multiplicado por la entalpía de la corriente 2 más el flujo de la corriente 3 multiplicado por la entalpía de la corriente 3 menos el flujo de la corriente 1 multiplicado por la entalpía de la corriente 1. Todo esto sobre la entalpía de la corriente 5 menos la entalpía de la corriente 6. Esto nos va a dar un resultado de 169.89. Ahora vamos a realizar el balance en el condensador, sacando la entalpía 7, que es de agua, por lo que su capacidad calorífica es de 1. Vamos a multiplicar la capacidad calorífica por la diferencia de temperaturas. En el caso de la entalpía 7 nos va a dar 0, y en el caso de la entalpía de la corriente 8 nos va a dar 30. Ahora vamos a calcular la entalpía de la corriente 4. Tenemos que la capacidad calorífica en la corriente 4 es igual a la capacidad calorífica promedio de la corriente 2, debido a que tienen las mismas proporciones. Para sacar la entalpía de la corriente 4 vamos a multiplicar la capacidad promedio de la corriente 4 por la diferencia de temperaturas, obteniendo un valor de 2388.21. Ahora vamos a obtener los datos de F7 y F8, suponiendo que es un proceso adiabático. Q vale 0. Tenemos que va a ser el flujo de la corriente 4 por el valor de la entalpía 4 menos el flujo de la corriente 2 por el valor de la entalpía 2. Esto dividido entre la entalpía 7 menos la entalpía de la corriente 8, obteniendo un valor de 2043.32 kilogramos por hora. Para comprobar el simulador vamos a cambiar el flujo de la corriente 1 por 2000. Como podemos ver, en el flujo de la corriente 5 vamos a necesitar lo doble para calentar el destilador,
y en el flujo de la corriente 7 vamos a necesitar el doble de agua para enfriar el destilado. Y con esto terminaríamos el problema.